Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos en la cuarta jornada de la 9ª campaña de prevención del cáncer de boca. Quiero felicitar a la cátedra de estomatología, a la cátedra de semiología, de clínica médica, a la cátedra de anatomía patológica. La facultad en pleno se ha movido y ha revolucionado nuestras aulas virtuales con esta campaña. Todos los días con invitados del extranjero, con invitados locales de la provincia y con invitados de la facultad. Así que quiero felicitar a Emilce Rivarola, María Eugenia Ingracia, Isabel Bongiovanni, a todos, al doctor Coso, Albertito, y al personal técnico, a Blanca, que nos ha acompañado ha aprendido con nosotros un montón de cosas. Y también quiero felicitar a la Secretaría de Extensión y a su familia, que ha posibilitado, los jóvenes que siempre nos acompañan, y cuando creemos que que hemos tirado la toalla, los jóvenes nos dicen siempre que algo nuevo y la tecnología no es tan difícil de manejar. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es un día especial porque antes de escuchar a nuestro dictante, que Emil se lo va a presentar, queríamos compartir con ustedes algo muy importante, porque esta campaña, además de los dictantes de excelencia que hemos tenido y vamos a tener mañana y pasado, tuvimos, a las chicas se les ocurrió una idea hermosa, porque como esta campaña tiene una extensión comunitaria, donde nuestra unidad móvil odontológica y todos los que se suman, Hospital Universitario, OSEP, los servicios de distintos hospitales, Lago Mayores, Central, Hospital de Maipú, bueno, todos, tenemos la parte de asistencial, la parte de atención a los pacientes. Este año, por razones obvias, no se ha podido hacer, y tuvieron una idea hermosa, que es tratar de que todos nos hagamos nuestro propio autoexamen, que aprovechemos esta cuarentena para mirarnos al espejo y para observarnos los tejidos bucales. Y para eso iniciaron un concurso y una convocatoria que consistió en videos y flyers que los hicieron los propios estudiantes para que se difundieran en forma masiva y que a toda la gente les llegue y podamos tener ese video o ese flyer cerca para reproducirlo y copiar lo que ese flyer indica y hacernos nuestro propio examen. De esa convocatoria resultaron, todos votamos, todos. Hubo votos del extranjero, votos de Buenos Aires, votos de las facultades de odontología del país, de profesores, votos del personal de apoyo académico, al que les quiero agradecer porque fueron como un jurado público, si entendía o no el mensaje que esos medios querían expresar. Y de esa votación hubo que elegir a los 4 mejores, y salieron beneficiados 4 trabajos, 2 de flyer, 2 para flyer y 2 para primer y segundo puesto para flyer y primer y segundo puesto para video. En el primer puesto de flyer ganaron Sofía Weingart, Facundo Vega, Guadalupe Ortiz, Jimena Maravilla, Ailén Laschuk y Paula Gorri. Y en el segundo puesto estuvieron Natalia Bravo, el equipo de Natalia Bravo, de Lorena López y de Joana Chusgo. En la variedad video, el primer puesto fue para Florencia Salomón y Luciana Camenforte, y el segundo puesto para Agustina Tusi, para Valentina Garbullo, Florencia Draghi, Rosario Crespo y Camila Blaustein.
Y hubo un video que fue en lenguaje inclusivo para personas con trastornos auditivos, que recibió una mención especial, y fue el de Leonela López. Todos esos videos, cuando todas estas personas, todos estos alumnos tienen una felicitación nuestra, van a recibir su diploma y además un presente de la facultad que lo van a llevar en su corazón. Cuando volvamos a la presencialidad, vamos a hacer eso porque nos merecemos acercarnos y ese momento hacerlo en vivo, no a través de la tecnología. Vamos a subir, ya están subidos en mi Facebook y en la plataforma todos para que los colegas que están presentes y los estudiantes puedan utilizarlos, porque para eso van a estar, para el público, para la gente, para reproducirlo. Entonces, vamos ahora a tratar de que esos videos estén dando vuelta en toda la República Argentina. Ahora vamos a presentar al doctor Gonzalo Funes. Él es cirujano de cabeza y cuello del Hospital Lago Maggiore, que es el mejor de todos los hospitales de la provincia, ¿o no? Y bueno, el hospital donde yo también trabajo. Es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Mendoza, y es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello. Entonces lo escuchemos al doctor, al que le agradecemos de antemano. La idea de la invitación era para poder comentar un poco cómo nosotros realizamos el abordaje de estos pacientes una vez para su tratamiento y su planificación quirúrgica. Los contenidos que vamos a hablar es un poco breve sobre el estado de la enfermedad, ver nuevos conceptos de estadificación, tratamiento quirúrgico del tumor. Va a ser básico, no queremos aburrir a nadie con detalles técnicos ni nada, y ver el tema también de la linfadenectomía cervical y las opciones que tenemos. Como todos sabemos, el cáncer de cavidad oral es el que involucra estructuras anatómicas de cavidad oral con sus diferentes lugares, principalmente, como ya sabemos, lengua, piso de boca. Es el sexto tipo de cáncer más frecuente en el mundo y es el principal cáncer en regiones muy pobladas del mundo, como por ejemplo en la India es el principal cáncer en varones. Si vemos incidencia de cáncer en Argentina del año 2018, no figura con una importancia tan grande, es más, siempre figura agrupado dentro de cáncer de cabeza y cuello, y porque, bueno, igual es el tipo más frecuente. También en la mortalidad tampoco no significa mucho en especial, pero sí lo que tenemos es, como ustedes saben, un aumento de casos, principalmente de cavidad oral y orofaringe, por el auge de HPV, y una pequeña disminución por el tema de la cesación tabáquica y del alcohol. Como sabemos, la distribución del cáncer de cavidad oral, lo más frecuente es lengua, piso de boca en sí inferior, y tenemos las otras localizaciones. Su distribución histológica, que ya lo han hablado, esto damos un leve repasito, saber que lo más frecuente, por supuesto, es el carcinoma escamoso, tenemos tumores de glándulas salivales menores, linfoma, sarcoma, melanoma, etc. ¿Qué es lo importante para saber que todos sabemos que es un tumor que es muy accesible al examen clínico? Entonces, al buen examen clínico de estos pacientes, vamos a poder encontrar una buena valoración primaria para poder indicar cuál es la idea a seguir bien acertada. Porque lo que vemos, que lo debemos ver todos, es la demora a veces, tanto en la consulta como en los pacientes, como la derivación adecuada, como la estadificación, etcétera, lo que va a repercutir en la morbimortalidad y en la sobrevida. Le voy a hacer un pequeño comentario de estadificación. Nosotros utilizamos el sistema de TNM, que es el tumor, la invasión ganglionar y las metástasis. Nos resultó importante recalcar esto en el año 2018. En la octava edición se hicieron cambios masivos muy importantes para el cáncer de cabeza y cuello en general y por ende el cáncer de cavidad oral, en el cual se empezaron a tomar unos nuevos paradigmas para la estadificación.
recordando siempre que a medida que aumenta la estadificación del tumor o la invasión ganglionar, nos va a disminuir la sobrevida de estos pacientes. En estadio 1, un tumor pequeño tiene 75-95% de sobrevida aproximadamente. Un T2, que es un tumor también relativamente pequeño, 65-85%, ya cuando hay invasión ganglionar, baja al 60%, y en un estadio avanzado tiene un muy mal pronóstico esta enfermedad. Lo que hablábamos de sumar a la estadificación de los tumores en esta clasificación de 2018 es el DOI, que es la profundidad de la invasión, con lo cual se compara el DOI clínico, es decir, cuando nosotros palpamos y tocamos una lesión y podemos decir esta es una lesión delgada, que creemos que mide menos de 5 milímetros, una lesión gruesa de 5 a 10, una lesión muy gruesa, por ejemplo, de más de 10 milímetros. Esa preestadificación clínica nuestra se va a comparar después con la estadificación patológica cuando venga el resultado luego de la cirugía. Pero este DOI de profundidad de invasión ahora es clave porque cambia los estadios de la enfermedad. Hay una relación ahora directa entre el tamaño del tumor y la profundidad de la invasión. Uno puede tener un tumor pequeño, pero con una profundidad de invasión muy grande, y va a tener un estadio mucho más avanzado de su enfermedad, que antes no se tenía tan en cuenta en la estadificación primaria. Como dijimos, le sumamos a la estadificación del tumor primario, que es el T, le sumamos esto de la profundidad de la invasión, con lo que se hacen los nuevos estadios. Siempre un T1 va a ser un tumor pequeñito de menos de 2 centímetros, con una profundidad de invasión de menos de 5 milímetros. Un T2 es un tumor de más de 2 o menos de 4 centímetros, con una profundidad de invasión de menos de 10 milímetros, o un tumor que sea pequeño, pero con una invasión que sea mayor de 5 y de 10. El T3 puede ser un tumor de gran tamaño, más de 4 centímetros, cualquier tamaño, pero con una profundidad de invasión de más de 10 milímetros. Y después los estadios avanzados encontramos la enfermedad localmente avanzada, que es por contigüidad maxilar inferior, superior, seno maxilar, o la enfermedad localmente muy avanzada, que ya sería invasión del paquete vascular del cuello, de los músculos masticadores, de la base del cráneo, etc. El otro concepto a tener en cuenta ahora es la invasión ganglionar. Antes se tomaba si tenía un ganglio, 2 ganglios, si los ganglios eran de un lado, los 2 lados. Ahora lo que se toma es un nuevo concepto que es la extensión extracapsular de un ganglio. Puede ser un solo ganglio pequeño, pero con extensión extracapsular, y ese ganglio aumenta muchísimo la estadificación del paciente y disminuye muchísimo su sobrevida. Si vemos, encontramos donde un N0 es la presencia de no ganglios, un N1 es un ganglio pequeñito, menor a 3 centímetros, sin extensión extracapsular, un N2 es un ganglio de 3 a 6 centímetros, un N2A, discúlpeme, con una extensión negativa, un N2B son múltiples ganglios menores de 6 centímetros sin extensión extracapsular, el N2C es la extensión bilateral de los ganglios sin extensión extracapsular, y el N3, la mayoría es cuando es un tumor o el ganglio muy grande, mayor de 6 centímetros, que es un conglomerado ganglionar, o cualquier ganglio de cualquier tamaño que tenga extensión extracapsular. Sabiendo esto, nosotros siempre vamos posterior a la certificación mediante biopsia de las lesiones y la confirmación, vamos a hacer la estadificación completa, por lo cual utilizamos muchos métodos de imágenes. Superan al examen físico siempre para poder valorar la invasión de un ganglio. La tomografía sigue siendo el gold estándar de la enfermedad para hacer una correcta estadificación, tiene una buena valoración del hueso. La resonancia se puede utilizar también, a veces se utiliza en algunas situaciones en particular, y la tomografía por emisión de positrones la utilizamos cuando sospechamos que los pacientes pueden tener una enfermedad metastásica, cambiar el pronóstico y cambiar la terapéutica. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la elección de lo que vamos a tratar? Por un lado, factores del tumor, por otro lado, factores del paciente, y por otro, del profesional y de la institución donde trabajamos. Factores del tumor, principalmente los que ya sabemos,
el sitio del tumor, el tamaño, su localización, los márgenes libres que uno puede realizar de la cirugía. Recuerden que en cavidad oral todo está muy próximo al hueso, sea maxilar superior, maxilar inferior, con una invasión muy temprana. Entonces, ver qué tratamiento se le va a dar de eso, la histología del tumor, el grado de diferenciación, la profundidad de la invasión, ver si el tumor es un tumor endofítico, exofítico, si tiene una invasión linfovascular, perineural, y ver si tiene la presencia o no de ganglios linfáticos cervicales. Factores del paciente son muy importantes porque son tumores muy agresivos, son cirugías muy grandes, muy mutilantes, con lo cual primero hay que ver cuál es la edad del paciente, su condición médica, qué estilo de vida tiene, si es un paciente de una población rural, si es un paciente de la ciudad, que va a controlar o no, si tiene una buena higiene dental, piezas dentales, su rehabilitación, qué ocupación, si el paciente va a aceptar ser sometido a algunos tratamientos, las consideraciones socioeconómicas, porque a veces no puede ser cubierta la demanda ni por su obra social, ni por el Estado, y hay que cubrir varias cosas en particular, y ver los tiempos que tenemos para realizar esto. Y de la institución, los que sabemos todos, son tumores muy complejos, la experiencia en el tratamiento de estos tumores, tener un buen equipo multidisciplinario, cirugía, oncología, tener un buen servicio de odontología, prótesis dental, rehabilitación, fonoaudiología, todos los servicios de soporte, y que también el Estado o la institución nos asigne recursos para realizar esto, ya que la mayoría de las veces son tratamientos costosos. Entonces, vamos a ir a elegir los tratamientos donde en los primeros estadios de la enfermedad creemos que el tratamiento por un especialista, sea cirugía, es la resección del tumor, lo puede realizar la persona que esté capacitada, sin necesidad de una evaluación ni nada en particular. Y en estadios más avanzados, sí se requiere un tratamiento multidisciplinario con quimioterapia, radioterapia, etc. Entonces vamos a mostrar muy rapidito qué abordajes tenemos quirúrgicos para estos tipos de tumores. La verdad, tenemos el famoso abordaje endoral, el que manejan todos muy bien, realizar diversos tipos de colgajo, de mejillas inferior, superior, un colgajo de visera, vamos a ver los dibujos, la mandibulotomía, que es hacer la mandibulotomía para abordar el tumor, o la cirugía robótica, que es el auge, lo último, para tratar tumores de localización difícil, donde antes no los tratábamos, la verdad. Si vemos las imágenes, el tratamiento endoral, cuando es factible de hacer, la mandibulotomía para tener un abordaje, una lesión muy posterior, el colgajo de mejilla inferior para poder abordar también el hueso, el colgajo que se llama de visera para poder abordar todo hueso, o colgajo también de mejilla superior. La cirugía robótica lo que hace es poder lograr es abordar cosas que antes no podíamos abordar, es la verdad, como un tumor de base de lengua, por ejemplo. Entonces, todos esos abordajes que estábamos hablando van a ser en relación al tamaño del tumor, también el sitio del tumor, la localización del mismo, si tiene invasión o no de hueso, la necesidad de ese paciente, si va a ir a una linfadenectomía, un vaciamiento cervical, y si el paciente va a requerir necesidad de cirugía reconstructiva posterior. En el manejo del hueso, de la mandíbula, que están más entrenados mucha la gente de maxilofacial, se pueden hacer resecciones de la mandíbula marginal, segmentaria, o la mandibulotomía como abordaje con su posterior reparación. Vamos a ver rápido unas imágenes de una mandibulectomía marginal en la que dejamos un segmento de la mandíbula, donde acá vemos dónde se encuentra el tumor primario, vemos la localización, la resección, cómo queda la mandíbula y el posoperatorio. En la mandibulectomía segmentaria, donde vemos que es una resección mucho más amplia y completa del maxilar, donde acá vemos una lesión que ocupa una gran parte del maxilar inferior, se realiza la resección, perdonen las imágenes, a veces son medias, la resección completa del tumor, y en este caso, para poder hacer la reconstrucción, se utilizó un colgajo microquirúrgico que se llama de peroné. Es un colgajo libre, se saca el hueso peroné,
se lo adapta a la forma de la mandíbula y se produce la unión directamente a la zona dadora con la anastomosis de los vasos al cuello, con un mucho mejor resultado estético y funcional. En el manejo del cuello no los queremos aburrir, nada más hacer unos conceptos básicos. Recordar de que el cuello tiene múltiples conglomerados y espacios ganglionares, los cuales a cada lugar le corresponde un lugar, entonces se suelen codificar de esta forma. Por ejemplo, en el nivel 1, que se llama, que son los ganglios que encontramos en el triángulo submentoniano y submaxilar, drena casi siempre toda la patología de la cavidad oral, de la boca. Entonces es donde deberíamos encontrar nuestras invasiones ganglionares. Así sigue el nivel 2, yugulares superiores, nivel 3, yugulares medios, nivel 4, yugulares inferiores. La cavidad bucal, más allá de eso, no suele tener muchas veces invasión de otros ganglios del cuello. Lo bueno es que nosotros, sabiendo dónde están esos ganglios, podemos saber de dónde proviene la lesión. Entonces, lo que nos pasa muchas veces con nuestros pacientes es qué hacer. Cuando el paciente viene con una lesión que requiere un tratamiento quirúrgico, ejemplo, un cáncer de lengua, saber qué hacer con la parte de los ganglios cervicales. En un cuello que ya clínicamente es positivo, lo revisamos, tiene ganglios, o estadificación mediante tomografía, el paciente tiene ganglios, directamente vamos a hacer algo, lo que se llama un vaciamiento cervical, que incluya los niveles 1, 2, 3 y 4. Porque creemos que con eso no vamos a tener ningún riesgo de tener metástasis ocultas en el cuello que cambian la sobrevida de los pacientes. Así es como debería ser el vaciamiento cervical. ¿En qué consiste? Consiste en extraer todos los niveles ganglionares. Vamos a encontrar el nivel 1, que es donde sería acá, submentonianos y submaxilares, donde se encuentra la celda submaxilar, se ha resecado la glándula submaxilar también, y nivel 2 serían superiores, 3 medios y 4, preservando la vena yugular y la arteria carótida que se logra ver acá en el fondo y el nervio espinal. ¿Qué hacer cuando tenemos una lesión pequeñita y el paciente tiene un cuello que sea siempre negativo? Hay tres paradigmas que los tres siempre están y siguen estando en discusión. Uno es observarlo, el paciente, estudiarlo, no realizarle ningún tipo de procedimiento más que la resección del tumor, lo cual a veces puede ser acertado, a veces no. La otra opción es hacer biopsia de ganglio centinela. Si ustedes conocen, es el mismo procedimiento que se realiza tanto como para mama como para melanoma, que es buscar el ganglio que drena, ya lo vamos a explicar un poquito mejor. Y si no, la otra opción es hacer directamente, sacar los ganglios del cuello electivamente, de forma profiláctica. ¿Por qué decir de hacerlo así? Y se ha visto en varios trabajos que la posibilidad de tener metástasis ocultas y teniendo los tumores que sean tumores pequeñitos de cavidad oral es un 20% en el nivel 1, un 17% en el nivel 2, un 9% en el nivel 3 y un 3% en el nivel 4, que ronda aproximadamente del 1 al 4. Entonces optamos por hacer lo que se llama un vaciamiento del nivel 1, 2 y 3. Ese tipo de vaciamiento se llama supramoidoideo. Se resecan todos los ganglios, incluido o no la glándula submaxilar del mismo lado. Es una recomendación para el cáncer de cavidad oral con un cuello que sea negativo, que no tengamos ganglios en el cuello. Así es como se vería este tipo de linfadenectomía, genera poca morbilidad, los pacientes tienen una buena evolución posoperatoria. Lo que hablamos del ganglio centinela, le dejo un concepto para el que no lo conoce. El ganglio centinela es el primer ganglio de una cadena de linfáticos donde drenaría un sitio. Entonces lo que hacemos nosotros es inyectar en la lesión y lo que se hace después en la sala de cirugía, se busca ese ganglio directamente mediante una sonda que se llama sonda de detección de radiación gamma, que sería como un
detector de metales. Vamos, buscamos el ganglio y lo extraemos. La otra opción es hacerlo mediante la inyección de una sustancia que es Patent Blue, que también lo que hace es ir al ganglio que corresponde a ese territorio y se saca el ganglio también. Sí, es bastante difícil, en cabeza y cuello es un poco más difícil que en mama o en melanoma o en otro tipo de tumores porque es una inervación ganglionar, es mucho más corto el trayecto, mucha más diseminación linfática y hay a veces dificultades. Este es un trabajo que lo pongo como una aclaración de este centinela, en el cual en varias instituciones europeas, alrededor de 500 pacientes, le hicieron centinela a todos sus pacientes que no tenían ganglios bajo ningún tipo de estudio, ni imágenes se veían ganglios, ni clínicos, y se encontró un 20% de metástasis ocultas. Así que sería como una buena forma también hacerlo así. Posterior a todo esto va a quedar siempre la reconstrucción, en lo cual eso va a ser según el defecto que tengamos e intentar recuperar la mejor función primero y posterior la mejor cosmética. Vamos a tener diversas opciones que hemos tenido de cuando las lesiones son pequeñas, poder realizar un cierre primario, poder realizar colgajos locales, colgajos regionales o lo que está hace varios años, que es el gol estándar de lesiones muy grandes, hacer colgajos estos que se llaman libres, que es llevar tejido de una zona a otra, que genera una mejor recuperación y una menos defectos cosméticos también. Colgajos regionales, como se han hecho para cirugías grandes, resectivas, como por ejemplo el colgajo de pectoral, que se ha usado mucho, pero que genera todo un bulto muy grande en el cuello, a veces no cubren bien la zona donde están las placas de la mandíbula. Y estos colgajos microvascularizados, donde se talla directamente el peroné, como si fuera la mandíbula con sus placas, y se genera directamente la unión en el cuello. Otros colgajos usados puede ser este colgajo con la arteria radial del brazo, que se utiliza mucho para reconstruir lengua en resecciones muy amplias y muy grandes de lengua. Vamos a ver algunos casos clínicos y después algunas dudas, lo que podamos comunicar. Bueno, este es un paciente de 63 años, con una lesión del labio superior de 12 meses de evolución, que fue biopsiado en otra institución con un carcinoma escamoso infiltrante, antecedentes clínicos de diabetes e hipertensión, y el paciente es un tabaquista crónico no actual, sí con un antecedente muy particular, que era la resección de un tumor de vejiga y una maxilectomía en el año 2010. Así se ve la lesión, donde era de bordes no bien delimitados, la verdad que no veíamos si era labio a piel o labio seco a labio húmedo, esa era la duda. Se programa, se discute en multidisciplinario, y por el antecedente de este paciente se decide pedir un estudio complejo, que es una tomografía por emisión de positrones, para ver si el paciente tenía enfermedad a distancia. En esa tomografía se encontró un pequeño ganglio con una captación muy baja, lo cual significa que probablemente no sea oncológico, y también se encontró un nódulo de la parótida contralateral, del lado izquierdo. Decidimos nosotros realizarle una punción de ese nódulo de parótida, y con el tema de la pandemia, como el paciente había hecho este estudio a principios de febrero, decidimos reevaluar el cuello, no le encontramos ninguna imagen sospechosa, entonces decidimos hacer la resección del tumor, con lo cual hicimos una resección amplia, siempre con congelación de márgenes intraoperatorias, con lo cual encontramos una buena cirugía y pudimos lograr una reconstrucción bastante buena con el paciente con una buena contención y alimentándose precozmente. Ese era los 30 días de su cirugía. Sí, con el informe de anatomía patológica, con un tamaño de 2.8 importante, sin infiltración vascular ni neural,
Se realizó P16 también negativo por, bueno, la sospecha de que no sea asociado a virus de HPV, con una profundidad de invasión de 6 milímetros. Este es otro paciente de 70 años, un paciente con una muy mala higiene dental, un paciente en condición socioeconómica de abandono, con una lesión ulcerada, que se estudió tomográficamente sin ganglios cervicales, pero nos pareció una lesión bastante grande. Hicimos una resección con márgenes y decidimos realizarle también, ahí se ve el cierre primario y la pieza de la cirugía, y le hicimos la linfadenectomía del cuello, pero electiva, es decir, sacamos los grupos ganglionares 1, 2 y 3, no mucho más. Por último, vamos a mostrar otra lesión de lengua, donde teníamos una lesión bastante circunscrita, bastante exofítica, con una biopsia previa de un carcinoma escamoso, que en la resección intraoperatoria no tenía prácticamente profundidad de invasión, era una lesión bien superficial y exofítica. Con lo cual realizamos el cierre primario y esa es la lesión del señor a los 30 días de cirugía. Esta es una paciente con una lesión, se alcanzan a ver, de todo el maxilar superior derecho, una lesión traumática por una mala adaptación de su prótesis. Se la estudió, se le hace una biopsia compatible con un carcinoma escamoso, se realiza una tomografía donde se ve una lesión que compromete todo el maxilar superior, si la alcanzan a ver ahí que está circunscrita, con una invasión del seno maxilar, si la alcanzan a ver, del piso del seno maxilar, con lo cual se decidió realizar la cirugía, que es la resección del maxilar y la linfadenectomía cervical. La linfadenectomía cervical, sí, en este caso, fue mucho más amplia porque tenía unas imágenes ganglionares positivas en el cuello. Se hizo un abordaje, que es se llama este abordaje de Weber-Ferguson, que es un abordaje que se hace subciliar, y una rinotomía ampliada, donde al poder ver se ve todo el maxilar directamente reemplazado. Se le hace una resección completa de la lesión y lo que se realiza es un cierre con unos resultados en este primer momento cosmético aceptable. Después hay que hacer la rehabilitación mediante prótesis y otra evaluación particular. Para ir, ese es el final, la señora en el posoperatorio. Dentro de las conclusiones, recordar, bueno, lo que ustedes ya saben y hacen siempre, el tema de esta semana, que estaba buenísimo, de la prevención, de que nos va a salir todo mucho más barato con esto, y no llegar a esto que estábamos viendo antes. En el caso de tener una buena prevención de la población en general, tener sin una detección temprana por parte de los profesionales, que es fundamental. Una vez que tenemos la detección, hacer una correcta estadificación de estos pacientes para poder realizar un tratamiento adecuado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver algunas preguntas. En el ganglio centinela, ¿no se puede hacer una punción de aguja fina para ver si hay compromiso? Sí, se podría hacer una punción de aguja fina si tuviéramos un ganglio sospechoso positivo. Nosotros estamos haciendo el ganglio centinela para poder buscar una metástasis oculta, un ganglio que no se ve y que en un 20% puede tener la enfermedad. Y la única forma de saber cuál es ese ganglio es la detección mediante el centinela. Una pregunta que dice, ¿fue acompañado de quimioterapia o solo quirúrgico? ¿Cuál caso? No sé de qué caso se refiere, si puede... No, la más avanzada de esa señora, el último caso, esa señora va a quimio-radioterapia, potencialmente posterior de la cirugía. Bien. Bueno, desde ya que muchos te agradecen y te felicitan por la conferencia,
Y acá hay otra pregunta. ¿Siempre usan sonda nasogástrica en postoperatorio para cirugías con abordaje oral? ¿Y durante cuánto tiempo? No siempre. Según si es una cirugía de, por ejemplo, un tumor pequeño de lengua o de mucosa yugal, donde el paciente rápidamente lo vamos a alimentar, lo necesitamos. Pero en otras opciones, como en ese caso de hacer una maxilectomía, donde ver posterior y todo, tenemos que garantizar la nutrición y solemos dejar la sonda durante un tiempo. Si vamos a necesitar un paciente durante mucho tiempo con alimentación, se busca a veces otras alternativas y no una sonda. Otras serían vías de alimentación quirúrgica, por ejemplo. Bien, bueno. El resto son todos agradecimientos y felicitaciones, que los casos han sido muy interesantes. Y la idea nuestra también desde la organización era que el doctor nos mostrara de qué estamos hablando cuando le decimos a un paciente que hay que hacerle vaciamiento ganglionar, para que tengamos la comprensión de la importancia del diagnóstico temprano. Porque el doctor y los que hacen cirugía, bueno, están acostumbrados a ver esas cosas, pero los que nos manejamos más de la clínica, los odontólogos generales también, o sea, uno no sabe bien la dimensión de estas cirugías. Gonzalo, ¿puedo hacer una pregunta, doctora Rivalora? Sí, sí. Sí. Gonzalo, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Bueno, yo he tenido el gusto de trabajar con el doctor. El gusto es como, desde el punto de vista de persona y conocimientos del doctor, excelente. Y el no gusto de participar de este tipo de cirugías, ¿no? No, es que no es gusto y realmente a mí me gusta más la maxilofacial cuando hacemos cosas bonitas. Esto salva vidas, ¿no? Pero realmente no tenemos que llegar a estas cirugías donde se hacen hemimandibulectomía o maxilectomía. El primer caso que pasó, doctor, la primera vez, creo que lo operamos con usted, Paco. Sí. Que después terminó también hizo cáncer de labios, un paciente que se ve que va por la vida haciendo cáncer. Bueno, lo primero que yo quiero aportar y que el doctor dijo es la prevención, y la doctora Emil Rivarola también, y que realmente el que ve la boca de los pacientes todo el día y el que ve más pacientes y el que más prevención puede hacer sobre el cáncer bucal somos nosotros los odontólogos. Y tomar estos cánceres en estadios muy tempranos para no llegar a las cirugías que ustedes vieron, ¿no? Que son difíciles de hacer la reconstrucción, que tienen postoperatorios realmente feos, por más que el doctor no lo diga, son postoperatorios complejos. Bueno, una pregunta, Gonzalo. Con respecto, vos dijiste que el ganglio centinela muchas veces en el 20% de los casos es positivo, y ya perdimos el concepto aquel entonces del ganglio, inclusive que tenía movilidad, también dijiste, ya perdimos el concepto de esa adenopatía con pérdida de la movilidad del ganglio y demás cuestiones. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. El tema de la adenopatía esa con duropetria y todo en particular, o la pérdida de la movilidad, va a ser una adenopatía clínicamente ya positiva. Es decir, lo que estamos buscando con este centinela o con el vaciamiento electivo es poder buscar esas metástasis que no las vemos, que no las encontramos en el examen, pero que en un 20% pueden estar. Entonces, es una forma de hacer procedimientos menos invasivos a veces que un vaciamiento, por más que sea más pequeño, porque nosotros vamos y resecamos nada más que ese ganglio comprometido. Sí, es un procedimiento que tiene una dificultad técnica, con una tasa que llega al 15-20% de falsos negativos, entonces no nos puede dar a veces la mejor información, pero está dentro de este paradigma de las opciones, es decir, podemos observarlos como los observábamos
podemos hacer vaciamiento electivo o podemos hacer ganglio centinela. Cada paciente nos vamos a adecuar según varios otros factores en particular. Gracias Gonzalo. No, por favor. Bueno, muchas gracias. Acá la doctora Judith dice que Paco fue paciente de ella. Sí, Paco, hace muchos años, mirá, y terminó ser muy querido por el servicio. Nos visita asiduamente. Yo hace ya 2 años que no estoy ahí, pero bueno, me enteré de esta última cirugía de Paco del labio, me habló él. Sí, lo derivó Judy hace, no sé, como 7 años, 8 años atrás a maxilofacial. 10 años. 10 años, donde se le hizo una resección parcial de maxilar superior, tenía un carcinoma de reborde alveolar y anduvo muy bien, muy bien. Después hizo, creo que carcinomas a nivel de vejiga y bueno, y lo último que hizo fue esto a nivel de labio. Bueno, muchas gracias. Acá Judith confirma que lo operó el doctor Boyar en el 2010. Hay un par de preguntas más, Emilce. A ver. Dice, perdón, acá hay una pregunta que dice, ¿puede haber más de un ganglio centinela? No normalmente. Es decir, puede llegar a captar más de un ganglio, pero probablemente el concepto del ganglio centinela es que de cada lugar nuestro del organismo, donde sea, corresponde un ganglio. De ese lugar, sea de piel, de mama, de una parte de la boca, corresponde ese ganglio específico. Entonces, al detectar ese ganglio, nosotros sabemos que si ese ganglio es negativo, creemos que no va a pasar por otro lado porque ese era el ganglio que correspondía a esa lesión. No es común ni habitual que tengas más de un ganglio centinela. Puede captar en la detección un poco más o algún otro, pero no es lo normal. Bueno, acá hay una pregunta de Ana Aybar Ostricil, que es medio parienta de mi marido, que vive en Tucumán y que la saludo de paso, y dice, ¿usó biopsia por congelación de ganglios antes de proceder al vaciamiento del centinela? Del centinela no usamos regularmente se podría utilizar la congelación de ese ganglio intraoperatoria para proceder, si en caso que sea positivo, a hacer una resección de más ganglios y hacer un vaciamiento. Pero muchas veces no suelen intraoperatorio es muy difícil de evaluarlo, a veces por patología. En la metástasis esa del carcinoma escamoso es difícil. Así que solemos a veces esperar ese resultado y en caso que sea positivo, proceder después a hacer la linfadenectomía. Pero es algo que se hace también y probablemente a discutir para hacer. Muy bien. Creo que no más preguntas. Eugenia, ¿has visto más preguntas? Yo no he visto más. No hay más preguntas. Nos saludan y lo felicitan, nosotros también lo felicitamos y le agradecemos porque ha sido muy gráfico, muy práctico, muy instructivo para todos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Gonzalo, un gusto haberte escuchado y haberte visto. Y bueno, y cuídense ahí en el hospi que están un poco complicados, me han comentado. Sí. Así que yo voy de licencia ahora porque fui papá, así que en mi casa, tranquila. Pero bien. Bueno, te felicito. A pesar de haber sido papá, creo que fue el jueves pasado, lo mismo nos suspendió en la charla, así que le agradecemos. Y eso que no está durmiendo, ¿ah? No debe estar durmiendo. Bueno, Gonza, en nombre de la casa, que es tu casa para cuando quieras, te damos las gracias y bueno, muy clara tu exposición, muy linda y bueno, y vuelvo a repetir, para todos los colegas que están ahí escuchando, el examen bucal que hace el odontólogo general es el primer paso de la prevención
no la prevención, perdón, de la toma a tiempo de todas estas lesiones agresivas, ¿no? Bueno, Gonza, muchas gracias. No sé si la decana quiere decir algo. No, yo quería agradecerles a todos que hayan estado y nos hayan acompañado hoy. Realmente, desde el viernes pasado, hay una necesidad de que nos encontremos por otras enfermedades y otras patologías bucales, que también son muy importantes que tengamos en cuenta. Me llamaba la atención el primer día, el viernes, una graduada nuestra con una patología, un carcinoma escamoso de una paciente de la Valle. Yo me preguntaba cuántos de nuestros pacientes están aislados, solos, que no había respondido al tratamiento oncológico, y dónde estará hoy, que han pasado 4 meses. Entonces, bueno, nuestros estudiantes, nuestros egresados, la odontología toda, tenemos que responder y no nos podemos quedar, o debemos buscar otras estrategias para llegar a nuestros pacientes y hacer la prevención que haga falta, el diagnóstico precoz, el trabajar en forma interdisciplinaria, el encontrarnos en estas oportunidades y aprovechar, aunque no tengamos la presencialidad, para que el autoexamen sea, o sea, el otro día yo pensaba, si se pudo con el cáncer de mama, si se está pudiendo, si podemos del autoexamen, bueno, tenemos que tratar de que la odontología dé un salto cualitativo, e incorporar estos encuentros de la forma que sea, presencial, no presencial, a distancia, bueno. Así que bueno, muchas gracias a todos, y muy lindo el encuentro de hoy también. Gracias, chicas. Realmente un orgullo para la Facultad de Odontología del Uncuyo, y realmente es emocionante ver esto. Muchas gracias.